Hola, tengan todos ustedes buenas tardes, días, maestra y alumnos. Los que les voy a hablar a continuación es sobre el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo principalmente? El racionalismo, más que nada, es una rama del movimiento moderno que surgió a partir del siglo XX. ¿Qué es o cómo fue el racionalismo? El racionalismo se da en un periodo de entreguerras, el cual su fin primordial es tratar de poner de acuerdo las exigencias artísticas con las necesidades prácticas y económicas. ¿Dónde surge el racionalismo? El racionalismo surge en Europa tras la Primera Guerra Mundial. El Art Nouveau, que rompió contra la contradicción y señaló el primer paso hacia la plasticidad de las líneas constructivas. Como podemos darnos cuenta, aquí ya nos vamos adentrando más hacia la rama del racionalismo. Y aquí hay una de sus más que nada, sus principales construcciones arquitectónicas. Los principios del racionalismo. Bloques arquitectónicos elevados sobre pilares. Nos podemos dar cuenta en esta parte y en esta parte a qué se refiere con los bloques arquitectónicos elevados sobre pilares. Aquí nos podemos dar cuenta cómo está más que nada la losa elevada sobre estos pilares, como también lo podemos darnos cuenta acá, que es como una losa de 2 niveles y está elevado sobre los pilares. A eso se refiere. Luego, como segundo, viene la planta baja libre. ¿A qué se refiere con la planta baja libre? A lo que se viene refiriendo eso es de que no tiene que haber paredes que haga que como que tope el aire o que no haya paso, sino que tiene que estar como prácticamente la circulación de todo, aire, luz, no tiene que haber ningún bloqueo de nada. La fachada libre independiente de la estructura. ¿A qué se refiere con esto? Más que nada, esto se refiere así, más que este es un claro ejemplo a qué se refiere con la estructura y la fachada libre. O sea, no es como las casas de hoy en día que prácticamente no se alcanza a ver ninguna de su estructura, está todo como quien dice junto. Y aquí se alcanzan a ver la fachada y la estructura aparte. Como cuarto punto vienen las ventanas longitudinales. En estos ejemplos de imágenes se pueden ver cómo vienen las ventanas longitudinales, que son grandes, y pues prácticamente la casa no tiene casi paredes en esos ejemplos. Como quinto punto vienen las cubiertas planas y con presencia de jardines. Las cubiertas planas se refiere a que no tienen que estar inclinadas entre ellas, pues es prácticamente una losa, un techo plano, el cual se puede utilizar como jardín también. Es como hoy en día conocemos la ecoarquitectura, que es prácticamente los techos verdes. Y como último tenemos el predominio de los colores rojo, azul, amarillo, más los acromáticos, que es el negro, el gris y el blanco. A continuación vamos a hablar sobre las principales características de las construcciones racionalistas. Como primer punto tenemos preponderancia de los conceptos de estructura y función. Como segundo, inclinación y gusto por el uso de las formas geométricas simples y con criterios octagonales. Como tercero, el empleo del color y del detalle constructivo. Como cuarto, concepción dinámica del espacio arquitectónico. Y como quinto, el uso de materiales del nuevo tipo como el acero, el hormigón y el vidrio. Aquí nos podemos dar cuenta en este ejemplo de imagen a qué se refiere con los conceptos de estructura-función. Prácticamente aquí estamos viendo cómo es el funcionamiento de la estructura, que esto más que nada es como el esqueleto de dicha construcción. ¿A qué se refiere con la inclinación de las formas geométricas? Aquí podemos darnos cuenta a qué se refiere. Las escaleras pues es una figura geométrica que está prácticamente inclinadas. Dice también que los materiales tienen que ser de nuevo tipo, como el acero, el hormigón y el vidrio. Aquí nos podemos dar cuenta el hormigón que tiene y el acero, que podrían ser los pilotes. Y el vidrio, pues más que nada, eso ya es cuando vayas a poner las ventanas, que es como quien dice el acabado, pues. Aquí tenemos a sus principales exponentes del racionalismo, el cual fueron Adolf Loos, Walter Gropius, Van der Rohe y Le Corbusier.
Ahorita a continuación les voy a hablar más o menos cuál fue su aportación de cada uno de ellos al racionalismo. Adolf Loos es un arquitecto austriaco pionero en rechazo de ornamentación y ruptura con el historicismo. Las tipologías arquitectónicas deberán ser funcionales, eliminando el ornamento. Introduce el concepto del Rundplan, que a eso se refiere plan habitacional o de las habitaciones. Y también lo que él decía, que cada uno de los espacios tienen una importancia distinta. Él prácticamente, si mal no recuerdo, fue el principal como exponente de este estilo arquitectónico, porque prácticamente fue fue donde se empezaron a basar las principales arquitecturas del racionalismo. Aquí podemos ver dos de sus principales arquitecturas, que prácticamente es como el comienzo a lo que hemos estado hablando en el transcurso del video. Como segundo vamos a pasar con el arquitecto Walter Gropius. Él decía: la forma sigue a la función. Es una de sus principales frases, del cual quedan marcados en la historia. Uno de los principales establecidos por la Bauhaus desde su fundación. El racionalismo funcionalista desemboca en un aprecio del industrialismo tecnológico. Walter Gropius, a pesar de que tuvo que irse a Estados Unidos por el nacionalismo, y allá fue nombrado como director del departamento de arquitectura y de la escuela de la Universidad de Harvard. Y desde ahí nace su última, como quien dice, una de sus peticiones más que nada, es cuando difunde la idea de que las fábricas deben estar creadas como un lugar agradable. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos dos de sus principales, como quien dice, construcciones arquitectónicas. En esta, si nosotros la apreciamos a simple vista, no nos llegara como la noción de que es una fábrica. Y por eso, a eso se refiere con que las fábricas deberían de estar creadas como un lugar agradable. Una persona que no conociera sobre la historia de él podría decir que es una escuela, unos departamentos o otra cosa, vaya. Y pues como quien dice, su principal construcción arquitectónica fue la Bauhaus. Bueno, pasamos con el tercer exponente del racionalismo, que es Van der Rohe. Se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de los elementos ornamentales. Se exilió por los mismos motivos que Gropius a Estados Unidos. Bajo la influencia de Gropius desarrolló una nueva purificada versión personal. Aquí nos podemos dar cuenta dos de sus principales construcciones arquitectónicas, el cual ya se empezó a basar sobre el racionalismo. O sea, aquí ya se empezó a complementar más que nada con la aportación de los dos anteriores. ¿A qué se refería pues con el racionalismo? Aquí nos podemos dar cuenta de cómo era también lo mismo de las losas elevadas sobre pilotes, o esta que era como quien dice libre, pues no hay muchas paredes y más que nada hay ventanales y vidrios y ventanas longitudinales. Ya después de que estos tres exponentes pues dieron a sus aportaciones hacia el racionalismo, se viene el estilo internacional, que más que nada es prácticamente esto de estas imágenes que vemos. Dice: se conoce como estilo internacional a un conjunto de arquitecturas que comparten las características más puristas del estilo moderno. Es lo que les decía al principio del video, que el racionalismo es como una rama del estilo moderno que surge a partir del siglo XX. Y pues aquí nos damos cuenta de algunos edificios o construcciones que más que nada era el estilo internacional. Y pues estas, vaya, las vemos más así como en ciudades grandes, como pues en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Inglaterra, en Europa y así, pues están como dispersas, pues, pero a eso se refiere con el estilo internacional. Bueno, ya como por último, pasamos al último exponente, que fue Le Corbusier. Él, una también de sus frases que quedó marcada en la historia fue que decía que la arquitectura es un juego inteligente y hermoso con volúmenes unidos bajo la luz. Él, para llevar a cabo sus construcciones, tenían que llevar al menos estos 5 elementos para llevarla a cabo, el cual era una
cubierta jardinada, como podemos ver este ejemplo. Era una fachada libre, un edificio sobre pilotes, como podemos darnos cuenta aquí, y ventanas longitudinales, o sea, que eran grandes pues, de longitud. Y uno de sus, como quien dice, herramientas principales para llevar a cabo todo esto era el modulador. Aquí podemos darnos cuenta a lo que se refiere con el modulador. Este modulador siempre lo utilizaba para cualquier, no sé, diseño, plano o como ustedes quieran llamarlo, pues. Y una de sus principales también arquitecturas que hizo fue esta que vemos aquí de ejemplo. En este ejemplo que les estaba diciendo, viene lo que fue el hormigón encafrado, que esto que se ve aquí del techo. Es una, no tiene mucha similitud, ¿verdad? Con lo que fue otra de sus obras, pero pues también es una de las principales, el cual se llevó a cabo con él. Y pues bueno, compañeros, maestra, más que nada, pues espero les haya quedado un poco más claro a qué se nos referimos con el funcionalismo. Y pues ha sido por todo de mi parte y espero les haya gustado este video.